Hay palabras que no se pueden borrar, ni con el tiempo, ni con las disculpas, ni con las lágrimas. Mi hijo me dijo que ojalá me muriera. Lo dijo en mi cumpleaños, frente a toda la familia, con tanta rabia que sus palabras quedaron flotando en el aire como cuchillos, y al día siguiente su deseo se cumplió, pero no de la manera que él esperaba. Mi nombre es Mercedes, tengo 72 años. Y esta es la historia de cómo el peor día de mi vida se convirtió en la lección más dura que mi hijo jamás recibiría. Todo comenzó la mañana de mi cumpleaños. Yo no quería celebrar nada. A mi edad, los cumpleaños son solo recordatorios de todo lo que perdiste, de todos los que ya no están. Pero mi nuera insistió: «Mamá Mercedes, usted merece una fiesta. Ya cumple 72 años, eso hay que celebrarlo». Ella siempre fue buena conmigo, mejor que mi propio hijo si soy sincera. Así que acepté. Una comida pequeña, mis hijos, mis nietos, nada más. Lo que yo no sabía es que esa comida terminaría destruyéndolo todo. Mi hijo Marcos llegó tarde, como siempre. Llegó con el ceño fruncido, el celular en la mano, y esa actitud de «tengo cosas más importantes que hacer» que tanto me dolía. «Hola, mamá», dijo sin mirarme, un beso rápido en la mejilla. Nada más. Se sentó lo más lejos posible de mí, como si mi presencia le molestara. Mi nuera, Patricia, trató de animarlo. «Amor, es el cumpleaños de tu mamá. Sonríe un poco». Él solo gruñó. Mis otros dos hijos, Laura y Roberto, intentaron hacer que el ambiente fuera agradable. Mis nietos cantaron las mañanitas. Patricia sacó el pastel que había hecho con tanto amor, pero yo solo miraba a Marcos y veía a un extraño. ¿Cuándo fue que mi hijo se convirtió en alguien que no reconozco? No siempre fue así. Cuando era niño, Marcos era mi sombra. Me seguía a todas partes, me abrazaba cada noche antes de dormir. Me decía, «Te amo, mami», con esa vocecita dulce que todavía escucho en mis sueños. Pero algo cambió. Creció, se casó, tuvo éxito en su trabajo, ganó dinero, mucho dinero, y con el dinero vino el desprecio. Ya no tenía tiempo para mí, ya no me llamaba, ya no me visitaba, y cuando lo hacía, siempre había tensión, siempre había impaciencia, como si yo fuera una carga, un estorbo, alguien de quien había que encargarse por obligación, no por amor. Después de soplar las velas, empezamos a comer. La conversación fluía, risas, historias, recuerdos, pero Marcos no participaba, solo miraba su celular. «Marcos, guarda ese teléfono», le dijo Patricia suavemente. «Es trabajo», respondió sin levantar la vista. «Es domingo, es el cumpleaños de tu mamá». «Ya lo sé, Patricia, no necesito que me lo recuerdes». El tono fue tan cortante que todos nos quedamos en silencio. Laura intentó cambiar de tema. «Mamá, cuéntanos de cuando éramos niños, de aquellas navidades que...». «No empieces con eso», interrumpió Marcos. «Siempre con los mismos cuentos del pasado». «Marcos», dije yo, tratando de sonar calmada, «tu hermana solo...». «¿Qué, mamá? ¿Qué quieres que diga? ¿Que me encanta estar aquí escuchando las mismas historias de siempre?». Su voz subió de volumen. «¿Que me fascina perder mi tiempo en estas reuniones familiares donde todo el mundo finge que somos la familia perfecta?». Patricia puso su mano sobre la de él. «Amor, por favor». Pero Marcos la apartó, se levantó de la mesa, su rostro estaba rojo de rabia, y entonces lo dijo. «Estoy harto de esto, harto de fingir, harto de venir aquí cada vez que hay un cumpleaños o una celebración estúpida». Me miró directamente a los ojos. «Estoy harto de ti, mamá». El mundo se detuvo. «Marcos», susurró Patricia con horror. Pero él no paró. «¿Sabes qué? A veces desearía que ya no estuvieras aquí, que todo esto terminara de una vez. Que pudiéramos seguir con nuestras vidas sin tener que estar pendientes de ti todo el tiempo». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Pero él no terminó ahí. «Ojalá te mueras de una vez y nos dejes en paz». Silencio absoluto. Nadie respiraba. Nadie se movía. Laura se levantó furiosa.
¿Cómo te atreves? Roberto también se puso de pie. Marcos, sal de aquí, ahora. Pero yo solo lo miraba. Miraba a mi hijo, a ese niño que había criado con tanto amor, que había cuidado cuando estaba enfermo, que había consolado cuando lloraba, y veía a un monstruo. Marcos agarró sus llaves, salió dando un portazo. Patricia corrió detrás de él, llorando. Y yo me quedé ahí sentada, con un pastel a medio comer frente a mí, y un deseo de muerte todavía flotando en el aire. Si esta historia te partió el corazón tanto como a mí contarla, déjame un like, porque lo que viene, lo que pasó al día siguiente, cambió todo para siempre. Ahora te voy a contar lo que sucedió esa noche después de que todos se fueron, lo que nadie vio, lo que nadie supo, y cómo un deseo se convirtió en la peor maldición que Marcos pudo haber pronunciado, porque al día siguiente, él entendería exactamente lo que significaba pedir la muerte de alguien. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi sillón, mirando las fotos en la pared, fotos de mis hijos cuando eran pequeños. Marcos con su primer uniforme escolar, Laura con sus trenzas, Roberto con su bicicleta nueva. Tiempos más simples, tiempos más felices. ¿En qué momento todo se rompió? Mi esposo, Héctor, murió hace 10 años. Fue un infarto. Rápido, sin avisar. Un día estaba aquí, haciendo bromas en el desayuno. Al día siguiente, ya no estaba. Después de su muerte, mis hijos prometieron cuidarme. No te preocupes, mamá. Nosotros estamos aquí, dijeron. Y al principio cumplieron. Laura me llamaba todos los días. Roberto venía cada fin de semana a arreglar cosas de la casa. Marcos me visitaba los domingos con Patricia y los niños. Éramos una familia unida, o al menos eso creía. Pero con los años, las visitas se fueron espaciando. Laura se mudó a otra ciudad por trabajo. Roberto se divorció y tenía sus propios problemas. Y Marcos empezó a cambiar. Su empresa creció. Ganó más dinero. Se compró una casa enorme, un carro del año, viajes a Europa. Y de repente, ya no tenía tiempo para mí. Las llamadas eran más cortas, las visitas más apresuradas, las conversaciones más frías. Mamá, tengo una reunión. Mamá, estoy ocupado. Mamá, hablamos después. Siempre después. Pero ese después nunca llegaba. Yo intenté hablar con él. Le dije que lo extrañaba, que sentía que lo estaba perdiendo. No seas dramática, mamá. Solo estoy trabajando. Pero ya casi no te veo, hijo. Tengo responsabilidades. No puedo estar contigo todo el tiempo. Sus palabras eran lógicas, razonables. Pero el tono era frío, distante, como si hablar conmigo fuera una molestia. Patricia me confesó una vez, en secreto, que Marcos se quejaba de mí. Dice que eres muy dependiente, que siempre estás pidiendo atención, que ya estás grande y deberías entender que él tiene su vida. Esas palabras me dolieron más que cualquier insulto directo, porque no eran ciertas. Yo nunca le pedí nada, nunca le exigí su tiempo. Solo quería sentir que todavía le importaba, que todavía era su mamá. Después de aquella fiesta desastrosa, Laura se quedó conmigo. Me abrazó mientras yo lloraba en el sofá. No puedo creer que te haya dicho eso, mamá. No tiene perdón. Tal vez tiene razón, susurré. Tal vez soy una carga. No digas eso. Nunca digas eso. Laura me levantó la cara para mirarme a los ojos. Tú nos diste todo. Trabajaste día y noche para darnos educación, para darnos comida, para darnos amor. Y Marcos lo sabe. Solo que está tan perdido en su mundo que olvidó de dónde viene. ¿Y si me odia de verdad? No te odia, mamá. Está enojado con la vida, con él mismo, y te está usando como su chivo expiatorio. Sus palabras tenían sentido, pero no aliviaban el dolor. Laura se fue cerca de la medianoche. ¿Vas a estar bien, mamá? Sí, hija, ve tranquila. Pero no estaba bien. Me acosté en mi cama, mirando el techo, con las palabras de Marcos repitiéndose en mi cabeza. Ojalá te mueras de una vez. ¿Cómo puede un hijo decir eso?
¿Cómo puede alguien a quien diste la vida desear que la pierdas? A las 3 de la mañana sentí un dolor en el pecho. Al principio pensé que era el estrés, la tristeza, el corazón roto, pero el dolor se intensificó. Una presión horrible, como si alguien me estuviera aplastando con sus manos. Traté de levantarme, no pude. Traté de gritar, no salió sonido. El pánico se apoderó de mí. No ahora, pensé. No así, no después de lo que pasó. Pero mi cuerpo no obedecía. Estiré mi mano hacia el teléfono en la mesa de noche. Mis dedos apenas alcanzaron a tocarlo antes de que todo se volviera negro. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento fue el rostro de Marcos, su expresión de rabia, sus palabras venenosas y un pensamiento aterrador. Su deseo se está cumpliendo. Desperté en el hospital. Luces brillantes, sonidos de máquinas, voces lejanas. Ya despertó. Señora Mercedes, ¿me escucha? Una enfermera me miraba con preocupación. Traté de hablar. Mi voz salió como un susurro. ¿Qué pasó? Tuvo un infarto. Su vecina la encontró esta mañana y llamó a la ambulancia. Un infarto. Igual que Héctor. Mi corazón casi se detuvo. Casi me voy. Casi cumplo el deseo de mi hijo. Pero había algo más, algo que la enfermera no me estaba diciendo. Podía verlo en sus ojos. ¿Qué más?, pregunté con miedo. Ella dudó. El doctor viene en un momento. Él le explicará todo. Esa respuesta me aterrorizó más que el dolor en mi pecho. ¿Qué era tan grave que no podían decírmelo de inmediato? ¿Había algo más mal conmigo? ¿Estaba muriendo de verdad? Media hora después, Laura entró corriendo a mi habitación. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos de llorar. «Mamá, Dios mío, mamá». Me abrazó con tanta fuerza que casi me ahoga. Pensé que te perdía. Cuando el hospital llamó, pensé, estoy bien, hija, estoy aquí. Pero ella seguía llorando. Y entonces dijo algo que me heló la sangre. Marcos está aquí, afuera, y está destrozado. ¿Destrozado? ¿El mismo que ayer me deseaba la muerte ahora estaba destrozado? Ahora te voy a contar lo que pasó cuando Marcos entró a esa habitación, lo que me dijo, lo que descubrimos juntos, y cómo un deseo pronunciado con rabia se convirtió en la peor pesadilla de mi hijo. Porque lo que él no sabía es que al desearme la muerte también estaba condenándose a sí mismo. Cuando Marcos entró a la habitación, no lo reconocí por un segundo. Tenía los ojos hinchados, el cabello despeinado, la camisa arrugada. Parecía que no había dormido en días, aunque solo había pasado una noche. Se quedó parado en la puerta, como si tuviera miedo de acercarse. Laura lo miró con dureza. «Adelante, es tu mamá. No te va a morder». Él dio unos pasos temblorosos hacia mi cama, y cuando nuestros ojos se encontraron, se derrumbó. «Mamá». Su voz se quebró. «Mamá, yo no». Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Lo siento tanto. No sé qué me pasó, no sé por qué dije esas cosas horribles». Se arrodilló junto a mi cama, tomó mi mano entre las suyas. «Por favor, perdóname, por favor». Yo no sabía qué decir. Parte de mí quería abrazarlo, consolarlo, decirle que todo estaba bien, pero otra parte, todavía escuchaba sus palabras. «Ojalá te mueras de una vez». «Marcos», dije finalmente. Mi voz sonaba cansada. «¿Por qué viniste?» Él levantó la mirada, confundido. «¿Cómo que por qué vine? Eres mi mamá. Estás en el hospital. Ayer deseaste que me muriera y casi lo logras». Mis palabras fueron como bofetadas. Él negó con la cabeza violentamente. «No, mamá. Yo no quise decir eso. Estaba enojado, estresado. Dije cosas sin pensar. Las palabras no se pueden borrar, hijo. Una vez que salen de tu boca, ya están ahí». Laura puso su mano en mi hombro. Marcos sollozaba ahora sin control. «No puedo perder a otra persona. Ya perdí a papá. No puedo perderte a ti también». Y ahí estaba, la verdad que nadie había visto. Marcos nunca superó la muerte de su padre. Lo sé porque yo tampoco la superé completamente.
Pero mientras yo encontré maneras de seguir adelante, Marcos se hundió en el trabajo, en el dinero, en las distracciones. Nunca lloró, nunca habló de ello, nunca procesó su dolor. Y ese dolor se convirtió en rabia. Rabia contra el mundo, contra Dios, contra mí. Porque yo seguía aquí, y Héctor no. Hijo, le dije suavemente, mírame. Él levantó sus ojos rojos. No puedes seguir cargando ese enojo. Te está destruyendo, y está destruyendo a todos los que te aman. Lo sé y no sé cómo pararlo. Empieza por perdonarte, y luego, hablemos, de verdad, de lo que sientes, de lo que te duele. Marcos asintió entre lágrimas. Pensé que eso era todo, que finalmente habíamos llegado al fondo del problema. Pero entonces entró el doctor, y todo cambió. El doctor Ramírez era un hombre mayor, de mirada seria pero amable. Señora Mercedes, necesito hablar con usted y con su familia. Laura y Marcos se acercaron. El doctor tomó aire antes de hablar. El infarto que sufrió fue significativo. Logramos estabilizarla, pero hay complicaciones. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de complicaciones? Su corazón está débil, muy débil. Necesita cirugía, un bypass triple. Silencio. ¿Y si no me opero? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Entonces otro infarto es inevitable, y la próxima vez puede que no llegue al hospital a tiempo. Marcos se puso pálido. ¿Cuándo tiene que ser la cirugía? Idealmente en las próximas 2 semanas. Mientras más pronto, mejor. ¿Y los riesgos? El doctor dudó. A su edad, señora Mercedes, cualquier cirugía cardíaca es riesgosa. Hay un 40% de probabilidad de complicaciones serias. Laura ahogó un grito. Marcos se aferró al borde de la cama. Y yo simplemente me quedé mirando el techo. El deseo de Marcos estaba más cerca de cumplirse de lo que cualquiera imaginaba. Doctor, dije con voz calmada, necesito pensarlo. Mamá, no hay nada que pensar, interrumpió Marcos. Tienes que operarte. Es mi vida, Marcos, mi decisión. Pero, ¡basta! Mi tono fue tan firme que todos se callaron. Llevo 72 años en este mundo. He vivido, he amado, he sufrido. Y si llega mi hora, llega. No digas eso, suplicó Laura. ¿Por qué no? Ayer mi propio hijo deseaba que me muriera. Y hoy el universo parece estar de acuerdo con él. Marcos se puso de pie bruscamente. No, no vuelvas a decir eso. Yo no quise. Yo nunca. Dios. Se agarró la cabeza con ambas manos. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Y entonces pasó algo que nadie esperaba. Marcos empezó a hiperventilar. Su respiración se volvió errática. Sus manos temblaban. Su rostro estaba completamente blanco. No puedo respirar. No puedo. ¡Enfermera!, gritó Laura. El doctor Ramírez corrió hacia Marcos. Es un ataque de pánico. Ayúdenme a sentarlo. Lo sentaron en una silla. Le dieron agua. Le pidieron que respirara lento. Pero Marcos no paraba de repetir lo mismo. Es mi culpa, la maté, la voy a matar. Pasaron 20 minutos antes de que se calmara. Cuando finalmente pudo hablar con coherencia, me miró desde su silla. Mamá, si tú no te operas, si algo te pasa, no voy a poder vivir conmigo mismo. Su voz era apenas un susurro. Toda mi vida recordaré que mis últimas palabras hacia ti fueron de odio, que te deseé la muerte y que se cumplió. Marcos, no, mamá, déjame terminar. Se limpió las lágrimas. Toda mi vida recordaré que no tuve oportunidad de demostrarte cuánto te amo, que estaba tan perdido en mi propio dolor que te lastimé, y que cuando finalmente lo entendí, ya era demasiado tarde. Sus palabras me rompieron el corazón, porque vi en sus ojos algo que no había visto en años. Vi a mi hijo, al verdadero, al que yo conocía. ¿Qué quieres que haga, Marcos?, le pregunté. Quiero que pelees, que te operes, que te quedes aquí conmigo un poco más. ¿Y si no sobrevivo? Entonces al menos sabré que hiciste todo lo posible. Y yo haré todo lo posible para ser el hijo que mereces. Laura lloraba en silencio en la esquina.
El doctor esperaba mi respuesta. Y yo tenía que tomar la decisión más difícil de mi vida. ¿Me arriesgaba a morir en la mesa de operaciones? ¿O esperaba a que otro infarto terminara lo que éste comenzó? Si sientes el peso de esta decisión tanto como yo lo sentí en ese momento, déjame un like y comenta qué harías tú en mi lugar, porque lo que decidí cambió todo, para mejor y para peor. Ahora te voy a contar qué decidí y lo que pasó en esas 2 semanas antes de la cirugía, cómo Marcos intentó compensar años de abandono en días, y cómo ambos aprendimos que el tiempo perdido nunca se recupera. Pero el tiempo que queda puede cambiarlo todo. Acepté operarme, no por mí, por Marcos, porque vi en sus ojos un sufrimiento tan profundo que no podía dejarlo cargar con esa culpa el resto de su vida. Está bien, hijo, me voy a operar. Cuando dije esas palabras, Marcos se derrumbó de nuevo, pero esta vez de alivio. Gracias, mamá, gracias. Te prometo que todo va a salir bien. Te prometo que voy a estar aquí. Y cumplió esa promesa, de maneras que nunca imaginé. Me dieron de alta 2 días después. Tenía que estar en casa, en reposo absoluto, hasta la fecha de la cirugía. 12 días. Eso era todo lo que teníamos. Laura ofreció quedarse conmigo. Roberto dijo que vendría todos los días, pero Marcos dijo algo que me sorprendió. Yo me quedo. Yo voy a cuidarte. Patricia lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Y el trabajo? El trabajo puede esperar. Esto no. Nunca lo había visto tan decidido. Los primeros días fueron extraños. Marcos llegó a mi casa con una maleta, se instaló en el cuarto de huéspedes, organizó mis medicinas, hizo listas de todo lo que yo necesitaba, pero había una tensión en el aire, un silencio incómodo cada vez que estábamos en la misma habitación. Él no sabía cómo hablarme, y yo no sabía cómo perdonarlo completamente. El tercer día, mientras él preparaba el desayuno, intenté romper el hielo. No tienes que quedarte, Marcos. Sé que tienes cosas importantes que hacer. Él dejó la sartén y se volteó hacia mí. No hay nada más importante que esto, mamá. Nada. Su voz temblaba. He pasado años diciéndome que el trabajo era lo primero, que el dinero era lo que importaba, que el éxito era todo. Se sentó frente a mí. Y mírame ahora. Tengo una casa enorme que se siente vacía. Tengo un carro de lujo que no me lleva a ningún lado que valga la pena. Tengo dinero en el banco, pero casi pierdo lo único que realmente importa. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Ese fue el momento en que empezó a cambiar todo. Poco a poco, el hielo entre nosotros comenzó a derretirse. Marcos se quedaba despierto hasta tarde conmigo. Me hacía compañía cuando no podía dormir. Me leía el periódico en voz alta. Veíamos juntos las telenovelas que a él antes le parecían ridículas. ¿En serio ves esto, mamá?, bromeó un día. Es entretenido. No todo tiene que ser serio. Él se rió, una risa genuina que no había escuchado en años. Tienes razón, no todo tiene que ser serio. Y por primera vez en mucho tiempo, simplemente disfrutamos estar juntos, pero no todo era paz. Los ataques de pánico de Marcos regresaron. El cuarto día, lo encontré sentado en el piso de la cocina a las 2 de la mañana, respirando en una bolsa de papel. Hijo, ¿qué pasó? Tuve una pesadilla. Soñé que te morías en la cirugía y que yo no podía hacer nada para salvarte. Me senté a su lado en el piso. Marcos, mírame. Él levantó sus ojos asustados. Puede que sobreviva la cirugía, o puede que no. Esa es la realidad. Mamá, no, déjame terminar. Si no sobrevivo, necesito que entiendas algo. No fue tu culpa. Pero lo que te dije, ya lo perdoné. Esas 3 palabras lo dejaron sin aliento. ¿De verdad? De verdad, porque sé que no lo dijiste con el corazón. Lo dijiste con el dolor. Y el dolor nos hace decir cosas terribles. Marcos me abrazó ahí mismo, en el piso de la cocina, mientras ambos llorábamos. A medida que pasaban los días, Marcos empezó a abrirse más. Me contó cosas que nunca me había dicho. Que su matrimonio con Patricia estaba en problemas. Que trabajaba tanto porque no sabía cómo enfrentar sus emociones. Que cada vez que me veía
Veía a papá también. ¿Sabes por qué me enojaba tanto contigo, mamá? No, porque estabas viva, y papá no. Su confesión me golpeó como un puño. Sé que no tiene sentido, sé que es injusto, pero cada vez que te veía sonreír, cada vez que te veía disfrutar algo, pensaba, ¿por qué ella sí puede seguir adelante y yo no? Marcos, estaba celoso de tu capacidad para sanar, para continuar. Yo no podía, y te culpé por eso. Nunca imaginé que mi hijo cargaba con tanto peso. ¿Y ahora?, le pregunté. ¿Todavía sientes eso? Él negó con la cabeza. Ahora entiendo que tú también sufriste, que también te rompiste, pero encontraste la manera de pegar los pedazos. No todos los pedazos, hijo. Algunos siguen rotos, y está bien. No tienes que estar completamente sano para seguir viviendo. Esas palabras parecieron liberarlo de algo. Gracias, mamá, por no rendirte conmigo. Nunca me rendiría contigo. Eres mi hijo. Pero justo cuando las cosas empezaban a mejorar, llegó el día 7, y con él una noticia devastadora. El doctor Ramírez llamó por teléfono. Señora Mercedes, necesito que venga al hospital. Hay un problema con los resultados de sus análisis. Mi corazón se hundió. ¿Qué tipo de problema? Prefiero explicárselo en persona. ¿Puede venir mañana temprano? Colgué el teléfono con manos temblorosas. Marcos me vio y supo que algo andaba mal. ¿Qué pasó? El doctor quiere verme. Dice que hay un problema. El pánico volvió a su rostro. ¿Qué tipo de problema? No lo dijo. Esa noche ninguno de los dos durmió. Nos quedamos en la sala, tomando té, esperando que amaneciera. Sea lo que sea, dijo Marcos, lo vamos a enfrentar juntos. ¿Y si es algo malo? ¿Y si no puedo operarme? Entonces buscaremos otra solución. Siempre hay otra solución. Su determinación me dio fuerzas, pero en el fondo, ambos teníamos miedo. A la mañana siguiente fuimos al hospital. La sala de espera se sintió eterna. Cada minuto era una tortura. Finalmente, el doctor Ramírez nos llamó a su consultorio. Marcos y yo entramos tomados de la mano. El doctor tenía una expresión seria. Señora Mercedes, los análisis mostraron algo que no esperábamos. Mi respiración se detuvo. Su corazón está más débil de lo que pensábamos. Mucho más débil. ¿Qué significa eso?, preguntó Marcos con voz tensa. Significa que la cirugía es aún más riesgosa de lo que calculamos inicialmente. ¿Cuánto más riesgosa? El doctor nos miró a ambos. Las probabilidades de sobrevivir la operación son ahora del 50%. 50-50. El mundo se detuvo. 50%. Una moneda al aire. Cara, vivo. Cruz. Muero. Marcos se puso de pie bruscamente. Entonces no la operan. Busquen otra manera. No hay otra manera, dijo el doctor con tristeza. Sin la cirugía, otro infarto es seguro y fatal. Entonces están diciendo que, de cualquier forma, estamos diciendo que tiene que elegir cómo quiere jugar sus cartas, señora Mercedes. Me miró directamente. ¿Quiere arriesgarse con la cirugía y tener una oportunidad de vivir más años? ¿O prefiere dejar que la naturaleza siga su curso? Marcos me agarró las manos. Mamá, por favor. Tienes que intentarlo, por favor. Vi el terror en sus ojos. Vi a mi niño pequeño otra vez, asustado, vulnerable, necesitándome. Está bien, dije finalmente. Voy a intentarlo. Pero agregué algo más. Pero Marcos, si no sobrevivo, necesito que me prometas algo. Lo que sea. Prométeme que vas a vivir, de verdad. Que no vas a quedarte atrapado en la culpa. Que vas a abrazar a tu esposa. Que vas a amar a tus hijos. Que vas a ser feliz. Él sollozaba ahora. Te lo prometo, mamá. Faltaban 5 días para la cirugía, y algo me decía que estos iban a ser los 5 días más importantes de mi vida, porque Marcos y yo todavía teníamos cosas que decirnos, cosas que sanar, y muy poco tiempo para hacerlo. Ahora te voy a contar cómo pasamos esos últimos 5 días, las conversaciones que tuvimos, los secretos que compartimos, las risas y las lágrimas, y cómo preparé a mi hijo para la posibilidad de que yo no regresara de esa sala de operaciones.
porque si había algo que había aprendido, es que el tiempo es el regalo más valioso, y nosotros ya habíamos desperdiciado demasiado. Los últimos 5 días fueron los más intensos de mi vida, y también los más hermosos. Marcos canceló todo, su trabajo, sus reuniones, todo. Estos días son tuyos, mamá, solo tuyos, y cumplió su palabra. El primer día hicimos algo simple pero significativo. Cocinamos juntos. ¿Te acuerdas cuando me enseñaste a hacer tamales?, preguntó Marcos mientras amasaba. Tenías como 7 años. Te ensuciaste de pies a cabeza. Él se rió. Y papá dijo que parecía que había explotado una bomba de masa en la cocina. Reímos juntos, un recuerdo feliz de cuando éramos completos. Pasamos horas en esa cocina, haciendo los tamales que Marcos tanto amaba de niño. Y mientras cocinábamos, hablamos de todo, de nada, de la vida. Mamá, ¿te arrepientes de algo? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Arrepentirme? Sí. Si pudieras cambiar algo de tu vida, ¿qué sería? Pensé por un momento. Me hubiera gustado viajar más con tu papá. Siempre dijimos que cuando ustedes crecieran iríamos a conocer el mundo. Pero nunca lo hicieron. No, siempre había algo más importante. Ustedes, las cuentas, la casa, y cuando finalmente teníamos tiempo, tu papá se fue. Marcos bajó la mirada. ¿Y tú, hijo? ¿De qué te arrepientes? Él dejó de amasar, de haber desperdiciado tanto tiempo, de haberme perdido domingos contigo por estar en la oficina, de haber priorizado cosas que al final no importan. Su voz se quebró, de haberte dicho que ojalá te murieras. Ya hablamos de eso. Lo sé, pero sigue ahí, en mi cabeza, y no sé cómo borrarlo. Me acerqué a él. Puse mi mano en su mejilla. No lo borres, recuérdalo, para que nunca vuelvas a lastimar así a alguien que amas. Él asintió, con lágrimas rodando por su rostro. El segundo día, Marcos trajo a Patricia y a los niños. Mis nietos, Sofía de 8 y Miguel de 6, no sabían lo grave que estaba. Solo sabían que la abuela iba a arreglarse el corazón. «Abuela, ¿te van a poner un corazón nuevo?», preguntó Miguel con sus ojitos curiosos. «No, mi amor, van a arreglar el que tengo». «¿Y va a doler?». «Un poquito, pero voy a estar bien». Sofía me abrazó fuerte. «Tienes que estar bien, abuela, porque todavía no me enseñaste a tejer como me prometiste». Su inocencia me partió el corazón. «Te lo prometo, mi cielo. Cuando salga, te enseño». Esa tarde, mientras los niños jugaban afuera, Patricia y yo hablamos. «Gracias», me dijo de repente. «¿Por qué?». «Por devolverme a mi esposo». La miré confundida. Marcos ha estado perdido durante años. Yo intenté ayudarlo, pero él no me dejaba entrar. Se había construido un muro tan alto que nadie podía escalarlo. Se limpió una lágrima. Pero estos últimos días lo veo diferente, más presente, más humano. Casi tiene que perderme para encontrarse a sí mismo, dije con tristeza. A veces así funciona. A veces necesitamos estar al borde del abismo para darnos cuenta de lo que realmente importa. Tenía razón, y aunque era doloroso, también era verdad. El tercer día, Laura y Roberto vinieron. Organizamos una comida familiar, sin dramas, sin tensiones, solo nosotros, como familia. Contamos historias de cuando eran niños. Reímos hasta que nos dolió el estómago. Lloramos recordando a papá. «Mamá», dijo Roberto, «quiero que sepas algo». «Dime, hijo». «Seas tú la mejor madre que pudimos tener. Y si algo pasa en esa cirugía, quiero que sepas que nos diste todo, absolutamente todo». Laura tomó mi mano. «Nos enseñaste a ser fuertes, a ser buenos, a amar sin condiciones». Marcos agregó. «Y nos enseñaste a perdonar, incluso cuando no lo merecemos». Mis 3 hijos me abrazaron al mismo tiempo, y en ese momento sentí paz. Si ese era mi último día con ellos, al menos había sido perfecto. El cuarto día fue solo para Marcos y para mí. Fuimos al cementerio a visitar a papá. Nos sentamos frente a su tumba en silencio por un largo rato. Finalmente, Marcos habló. «Papá,
Siento haber estado enojado contigo durante tanto tiempo. Siento haberte culpado por irte, por dejarnos. Su voz temblaba. Y siento haber lastimado a mamá por no poder procesar tu ausencia. Puso su mano sobre la lápida. Pero quiero que sepas que voy a cuidarla. Pase lo que pase. Voy a estar ahí. Yo también hablé. Héctor, mi amor, si me toca ir contigo pronto, espérame. Pero si me toca quedarme un poco más, cuida de mí desde donde estés. Marcos me abrazó ahí mismo, junto a la tumba de su padre. Y lloramos juntos, por todo lo perdido, y por todo lo que todavía podíamos salvar. El quinto día, el día antes de la cirugía, hice algo que nunca había hecho. Escribí cartas, una para cada uno de mis hijos, por si no regresaba. Le pedí a Marcos que me ayudara a sellarlas. Mamá, no voy a necesitar leer esto, porque vas a estar bien. Tal vez, pero quiero estar preparada. Él tomó las cartas con manos temblorosas. ¿Qué dicen? Todo lo que necesitan escuchar, todo lo que quiero que recuerden. Marcos guardó las cartas en su chaqueta sobre su corazón. Si llega el momento, las leeré. Pero te juro que haré todo lo posible para que ese momento nunca llegue. Esa noche no dormimos. Nos quedamos despiertos, mirando las estrellas desde el jardín. Mamá, ¿tienes miedo? Sí, pero también estoy en paz. ¿Cómo puedes estar en paz? Porque estos últimos días fueron un regalo. Me devolvieron a mi hijo, y eso vale más que cualquier cantidad de años. Marcos lloró en silencio. Yo no estoy listo para dejarte ir. Nadie nunca está listo, hijo, pero no puedes detener lo que tiene que pasar. Entonces promete que vas a pelear en esa sala de operaciones. Promete que vas a luchar por quedarte. Lo miré a los ojos. Te lo prometo. A la mañana siguiente, a las 6 a.m., nos dirigimos al hospital. Laura, Roberto, Patricia y los niños ya estaban ahí esperando. Me cambiaron a la bata de hospital. Me pusieron la vía intravenosa. Me prepararon para la cirugía. El doctor Ramírez vino a verme. ¿Lista? Tanto como puedo estarlo. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos, señora Mercedes. Lo sé, doctor. Confío en usted. Llegó el momento de despedirme. Abracé a cada uno de mis hijos, a mis nietos, a Patricia. Cuando llegué a Marcos, él me sostuvo más tiempo que todos los demás. Te amo, mamá, más de lo que las palabras pueden expresar. Yo también te amo, hijo. Siempre lo he hecho, incluso cuando parecía que te había perdido. Nos vemos en unas horas, dijo él, tratando de sonar optimista. Nos vemos en unas horas, repetí, pero ambos sabíamos que esa promesa no estaba en nuestras manos. Me llevaron en la camilla hacia el quirófano. Las luces del techo pasaban una tras otra sobre mi cabeza. Escuché las voces de los médicos preparándose. Sentí el pinchazo de la anestesia. Cuente hacia atrás desde 10, dijo alguien. 10, 9, 8. Y luego, nada. Solo oscuridad. Y la pregunta que todos tenían. ¿Despertaría? Ahora te voy a contar lo que pasó durante esas 5 horas en la sala de operaciones. Lo que Marcos vivió en la sala de espera. Las decisiones que los doctores tuvieron que tomar cuando mi corazón se detuvo en la mesa. Y el momento exacto en que Marcos entendió completamente lo que significaba su deseo. Porque algunos deseos, una vez cumplidos, ya no se pueden deshacer. 5 horas. Eso era lo que el doctor había dicho que duraría la cirugía. Pero para Marcos, cada minuto se sintió como una eternidad. Se sentó en la sala de espera con sus hermanos. Patricia trataba de distraer a los niños con juegos, pero nadie podía concentrarse en nada más que en el reloj. Tic, toc, tic, toc. Cada segundo era una tortura. La primera hora pasó en silencio. Marcos miraba fijamente la puerta del quirófano, como si con solo mirarla pudiera ver a través de ella. Laura le llevó café. Él ni siquiera lo tocó. «Tienes que comer algo», le dijo Roberto. «No puedo». «Marcos». «Dije que no puedo, Roberto». Su tono era cortante, desesperado. Roberto no insistió. A la segunda hora, Marcos empezó a caminar de un lado a otro. No podía quedarse quieto. La ansiedad lo estaba consumiendo. «¿Por qué está tardando tanto?», murmuró. «Apenas van 2 horas», dijo Laura. El doctor dijo 5. ¿Y si algo salió mal? ¿Y si...?
No pienses en eso. Mamá es fuerte. Pero Marcos no podía dejar de pensar en eso, en sus últimas palabras hacia mí, en su deseo, en la posibilidad de que fuera lo último que me dijera. A la tercera hora, una enfermera salió. Todos se pusieron de pie inmediatamente. ¿Cómo está?, preguntó Marcos desesperado. La cirugía sigue en proceso. El doctor los mantendrá informados. ¿Pero está bien? ¿Está viva? Está en buenas manos. La enfermera se fue antes de que pudieran hacer más preguntas. Marcos se derrumbó en la silla. Buenas manos, ¿qué significa eso? ¿Por qué no me dicen si está bien? Patricia se sentó a su lado y tomó su mano. Amor, tienes que respirar. Si algo estuviera mal, nos lo dirían. ¿Y si están esperando para decirnos? ¿Y si ya...? No, no termines esa frase. Pero el miedo ya estaba plantado. A la cuarta hora, Marcos sacó su teléfono. Buscó en internet complicaciones en cirugía de bypass. Cada artículo que leía era peor que el anterior. Sangrado excesivo, infecciones, paro cardíaco, muerte en la mesa de operaciones. Roberto le quitó el teléfono de las manos. Ya basta. Eso no te está ayudando. Necesito saber qué podría estar pasando. Lo que necesitas es tener fe. ¿Fe? Marcos se rió amargamente. Le dije a mi mamá que ojalá se muriera, Roberto. ¿De qué me sirve la fe ahora? Laura se acercó y lo abrazó. Ella te perdonó, Marcos. ¿Cuándo vas a perdonarte tú? Nunca. Si algo le pasa, nunca. Eso no es lo que mamá querría. No importa lo que ella quiera, importa lo que yo hice. Su culpa era una prisión de la que no podía escapar. A las 4:30, algo cambió. Se escuchó movimiento rápido detrás de las puertas del quirófano. Voces elevadas. Pasos corriendo. Marcos se puso de pie de golpe. ¿Qué está pasando? Nadie respondió. Más enfermeras entraron corriendo al quirófano. El corazón de Marcos latía tan fuerte que pensó que también necesitaría una cirugía. Algo está mal. Algo está muy mal. Patricia trató de calmarlo, pero ella también estaba aterrada. Los niños empezaron a llorar al ver a los adultos tan asustados. Pasaron 15 minutos más. Los 15 minutos más largos de la vida de Marcos. ¿Y entonces? El doctor Ramírez salió. Su bata estaba manchada de sangre, su rostro cansado, sus ojos serios. Todos corrieron hacia él. «Doctor, ¿qué pasó? ¿Está bien?», preguntó Marcos. El doctor respiró profundo. Hubo complicaciones. El mundo de Marcos se detuvo. «¿Qué tipo de complicaciones?», preguntó Laura con voz temblorosa. Su corazón se detuvo durante la cirugía. Tuvimos que reanimarla. Marcos sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. ¿Se detuvo? Sí, durante 2 minutos, pero logramos hacerlo latir de nuevo. Y ahora está viva, está estable, pero las próximas 48 horas son críticas. Marcos se agarró de la pared para no caerse. 2 minutos. Mi corazón había dejado de latir durante 2 minutos. Su deseo había estado a punto de cumplirse. ¿Puedo verla?, preguntó con voz rota. Está en recuperación. En unas horas podrán entrar. De 1 en 1. 5 minutos cada uno. El doctor puso su mano en el hombro de Marcos. Su madre es una luchadora, pero necesita descanso. Y ustedes también. Marcos asintió sin poder hablar. 3 horas después, finalmente pudieron pasar. Laura fue primero. Salió llorando pero aliviada. Está dormida, pero está ahí. Roberto entró después. Besó mi frente y salió en silencio. Luego fue el turno de Marcos. Cuando entró a la habitación de cuidados intensivos y me vio, se rompió por completo. Yo estaba conectada a una docena de máquinas. Tubos en mi boca, cables en mi pecho, monitores pitando con cada latido. Mi piel estaba pálida, casi gris. Marcos se acercó lentamente, como si tuviera miedo de que me rompiera si se movía muy rápido. Se sentó en la silla junto a mi cama. Tomó mi mano fría entre las suyas. «Mamá, soy yo, Marcos». Su voz temblaba. «No sé si puedes escucharme, pero necesito decirte algo». Las lágrimas rodaban por su rostro. «Cuando el doctor dijo que tu corazón se detuvo,
Sentí como si el mío también se detuviera. En ese momento entendí lo que realmente significaba mi deseo. No era solo palabras dichas en un momento de rabia. Era como si hubiera invocado algo, como si el universo hubiera escuchado. Se limpió las lágrimas. Y te juro, mamá, que si pudieras escucharme ahora mismo, te diría que retiro ese deseo, que daría cualquier cosa por borrarlo, que cambiaría mi vida entera por esos 2 minutos en los que tu corazón no latió. Apretó mi mano. Por favor, despierta. Por favor, quédate. No por mí, por ti. Porque mereces vivir. Porque mereces ser feliz. Una enfermera entró. Su tiempo terminó, señor. Marcos asintió, pero no se movió. Solo 1 minuto más. Por favor. La enfermera dudó, pero asintió. Marcos se inclinó y me besó la frente. Te amo, mamá. Siempre te he amado. Y voy a estar aquí cuando despiertes. Te lo prometo. Salió de la habitación con el corazón destrozado. Pasaron las horas. Luego los días. Yo seguía en coma inducido. Los doctores querían que mi cuerpo descansara, que sanara. Marcos no se movió del hospital. Dormía en las sillas de la sala de espera. Comía de las máquinas expendedoras. No se duchaba. Patricia trató de convencerlo de ir a casa. Amor, necesitas descansar. No hasta que despierte. Esto podría tomar días. No me importa. Y no le importaba. Porque cada hora que yo permanecía dormida, era una hora más en la que él vivía con la incertidumbre. ¿Despertaría? ¿Volvería a escuchar mi voz? ¿Tendría la oportunidad de ser el hijo que prometió ser? Al tercer día, los doctores empezaron a reducir la sedación. Deberíamos ver señales de que está despertando en las próximas horas, explicó el doctor Ramírez. Todos se reunieron en mi habitación, esperando, observando, orando. Y entonces, mis dedos se movieron. ¡Miren!, gritó Laura. Marcos se levantó de golpe. Mamá, ¿puedes escucharme? Mis párpados comenzaron a abrirse lentamente. Las luces eran cegadoras, los sonidos abrumadores. Pero entonces vi sus rostros, mis 3 hijos mirándome con esperanza. Mamá, susurró Marcos, regresaste. Traté de hablar, pero tenía un tubo en la garganta. Una enfermera corrió a quitarlo. Tosí. Dolía todo, pero estaba viva. Hola, mis amores. Mi voz sonaba ronca, débil. Marcos tomó mi mano y lloró como un niño. Pensé que te había perdido. Pensé que mi deseo... Shh, susurré. Estoy aquí, todavía estoy aquí. Y en ese momento supe que todo había valido la pena. El dolor, la cirugía, el miedo. Todo valió la pena por ver a mi hijo aprender a amar de nuevo. Si sientes que esta historia te ha tocado el corazón, suscríbete, porque no estás solo en esto. Todos hemos dicho o hecho cosas que deseamos poder borrar, pero lo que importa es lo que hacemos después. Únete a esta comunidad donde compartimos historias reales de redención y perdón. Ahora te voy a contar cómo fue mi recuperación, las conversaciones que tuvimos, las lecciones que aprendimos, y cómo un deseo pronunciado con rabia se convirtió en el catalizador que salvó a nuestra familia. Porque a veces necesitamos tocar fondo para finalmente empezar a subir. La recuperación fue lenta, dolorosa, pero nunca estuve sola. Marcos cumplió su promesa. Estuvo ahí cada día, en el hospital durante 2 semanas. Y después, cuando finalmente pude ir a casa, se quedó conmigo otros 2 meses. Patricia lo apoyó completamente. Tu mamá te necesita, y tú necesitas estar ahí. Y así fue. Los primeros días fueron los más difíciles. No podía caminar sin ayuda. No podía vestirme sola. Necesitaba asistencia para todo. Y Marcos estaba ahí para todo. Me ayudaba a bañarme, a vestirme, a comer, sin vergüenza, sin quejas. Tú hiciste esto por mí cuando era bebé, me dijo un día. Ahora me toca a mí. Sus palabras me hicieron llorar. Porque este no era el mismo hombre que me había deseado la muerte. Este era mi hijo, el verdadero, el que siempre estuvo ahí,
escondido bajo capas de dolor y rabia. Una tarde, mientras descansaba en el sofá, Marcos se sentó a mi lado. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, hijo». «Cuando tu corazón se detuvo, ¿viste algo?» La pregunta me tomó por sorpresa. Cerré los ojos, recordando. «Vi a tu papá». Marcos se quedó sin aliento. «¿De verdad?» «Sí». Estaba parado en un lugar lleno de luz. Me sonreía, me extendía la mano. «¿Y qué hiciste?» «Casi la tomo. Estaba tan cansada, Marcos, tan lista para irme». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero entonces escuché tu voz. ¿Mi voz? Sí, diciéndome que te quedabas, que me esperabas, que me amabas. Yo estaba en la sala de espera, no estaba en el quirófano. Lo sé, pero te escuché de todas formas. Marcos me abrazó con cuidado de no lastimarme. Tu papá me dijo algo, continué. Me dijo, todavía no es tu momento, él te necesita. ¿Papá dijo eso? Sí, y entonces me soltó la mano y yo regresé. Marcos sollozaba en mi hombro. Gracias por regresar, mamá. Gracias por no irte. Con el pasar de las semanas, empecé a recuperar fuerzas. Caminaba por la casa sin ayuda. Bajaba las escaleras sola. Cocinaba de nuevo. Y Marcos empezó a reconstruir su vida también. Volvió al trabajo, pero diferente. Ya no era el hombre obsesionado que trabajaba 16 horas al día. Ahora salía a las 5, llegaba a casa, cenaba con su familia. Los fines de semana los dedicaba a Patricia y a los niños. Y los domingos venía a verme, sin falta. Un domingo, 3 meses después de la cirugía, toda la familia se reunió de nuevo, esta vez para celebrar mi recuperación. Patricia hizo un pastel. Los niños decoraron la casa con globos. Y cuando todos estábamos sentados a la mesa, Marcos se puso de pie. «Quiero hacer un brindis». Levantó su copa de jugo. «Hace 4 meses, en el cumpleaños de mamá, dije las palabras más horribles que he dicho en mi vida». La habitación se quedó en silencio. Le deseé la muerte. Y ese deseo casi se cumple. Su voz temblaba, pero continuó. «Pero hoy estamos aquí, todos juntos, y ella está viva, más fuerte que nunca». Me miró con lágrimas en los ojos. «Mamá, quiero que sepas algo. Ese día en el hospital, cuando tu corazón se detuvo, también se detuvo el mío. Porque entendí algo. Cuando deseas la muerte de alguien que amas, no solo los lastimas a ellos, te lastimas a ti mismo. Cada segundo que pasaste en esa mesa de operaciones, yo morí 1000 veces. Cada pitido de esas máquinas era un recordatorio de lo que casi pierdo por mi estupidez». Se limpió las lágrimas. «Pero también me diste un regalo. Me diste otra oportunidad, una oportunidad de ser el hijo que debí ser siempre. Así que gracias por perdonarme, por regresar, por enseñarme que nunca es demasiado tarde para cambiar». Levantó su copa más alto. «Por mamá, la mujer más fuerte que conozco, la que me dio la vida 2 veces». Todos brindamos entre lágrimas y risas. Después de comer, Marcos me pidió que saliera al jardín con él. Caminamos hasta el árbol donde su papá había construido un columpio para los niños hacía décadas. «¿Te acuerdas de esto?», preguntó Marcos tocando el columpio viejo. «Claro, tu papá tardó semanas en hacerlo. Quería que fuera perfecto. Yo solía sentarme aquí cuando estaba triste. Papá me empujaba y me decía que todo iba a estar bien». Marcos se sentó en el columpio. Parecía un niño grande. Desearía poder hablar con él una vez más, decirle que lo siento, que finalmente entendí. «Él lo sabe, hijo, estoy segura de que lo sabe». Marcos sacó algo de su bolsillo. Una carta. «¿Qué es eso?», pregunté. «Es la carta que me diste antes de la cirugía. Nunca la abrí». «¿Por qué no?». «Porque prometí que no la necesitaría, que tú ibas a despertar y me lo dirías en persona». Me extendió la carta. «Pero quiero que la leas conmigo, ahora, juntos». Nos sentamos en el césped. Abrí el sobre con manos temblorosas. La carta decía: «Marcos, mi amor, si estás leyendo esto, significa que no pude regresar. Y está bien. Quiero que sepas que te perdoné desde el momento en que dijiste aquellas palabras, porque sé que no eran tuyas. Era el dolor hablando por ti.
No dejes que la culpa te consuma. No desperdicies tu vida cargando con ese peso. En su lugar, vive. Vive de verdad. Ama a tu esposa. Abraza a tus hijos. Sé feliz. Y cuando pienses en mí, no pienses en los errores. Piensa en los momentos buenos, en las risas, en el amor. Porque al final, eso es lo único que importa. Te amo, hijo. Siempre te amaré. Mamá, Marcos sollozaba cuando terminé de leer. No merecía una madre como tú. Claro que sí. Todos merecemos amor incondicional. Incluso cuando nos equivocamos. ¿Cómo puedes ser tan buena? No soy buena, Marcos. Solo soy humana. He cometido errores también. He lastimado gente. He dicho cosas que no debía. Pero nunca me deseaste la muerte. No, pero te juzgué, te critiqué, te hice sentir que no eras suficiente. Y por eso también te pido perdón. Marcos me miró sorprendido. ¿Tú pidiéndome perdón a mí? Sí, porque la sanación va en ambas direcciones. Nos abrazamos ahí, bajo ese árbol, mientras el sol se ponía. Han pasado 6 meses desde la cirugía. Mi corazón está más fuerte cada día. Marcos y yo tenemos una relación que nunca tuvimos antes. Hablamos de verdad. Nos escuchamos. Nos apoyamos. Los domingos cocinamos juntos. Le estoy enseñando todas mis recetas para que las pase a sus hijos. Patricia dice que nunca había visto a Marcos tan feliz. Los niños preguntan cuándo van a venir de nuevo a casa de la abuela. Y yo vivo cada día como el regalo que es. ¿Qué aprendí de todo esto? Aprendí que las palabras tienen poder. Poder para destruir y poder para sanar. Aprendí que nunca es demasiado tarde para pedir perdón o para darlo. Aprendí que a veces necesitamos estar al borde de la muerte para realmente valorar la vida. Y aprendí que el amor de una madre es más fuerte que cualquier deseo pronunciado con rabia. Si tú también has dicho cosas que no debías, si has lastimado a alguien que amas, si cargas con culpa que no te deja dormir, quiero que sepas algo. No eres tus peores palabras, no eres tus peores momentos. Eres lo que haces después. Eres el perdón que pides, el amor que das, el cambio que haces. Y nunca, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Ahora necesito que hagas 3 cosas por mí. Primero, dale like a este video. No por mí, por todas las familias que están rotas, por todos los hijos e hijas que necesitan escuchar que todavía hay tiempo de arreglar las cosas. Segundo, suscríbete y activa la campanita, porque seguiré compartiendo historias reales, historias que duelen pero que sanan, historias que nos recuerdan que todos somos humanos. Tercero, comparte este video. Compártelo con ese familiar con el que no hablas, con ese hijo o hija que te lastimó, con esa madre o padre que dejaste atrás, porque tal vez, solo tal vez, esta historia sea el puente que necesitan para volver a conectar. Mi nombre es Mercedes. Tengo 72 años. Y esta es la historia de cómo el peor deseo de mi hijo se convirtió en nuestra salvación, porque a veces necesitamos tocar fondo para finalmente aprender a volar. Y hoy, 6 meses después de que mi corazón se detuviera, puedo decir que estoy más viva que nunca. No solo porque mi corazón late, sino porque finalmente tengo a mi hijo de vuelta. Y eso vale más que todos los años que me queden. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para decir te amo, o lo siento, o te perdono. Esas 3 frases pueden cambiar una vida. Cambiaron la mía. Pueden cambiar la tuya.